Pero, a ver, tenemos algunos aspectos administrativos sobre los cuales ponernos de acuerdo. En primer lugar, les tengo que pedir disculpas, yo no pude llegar el miércoles, tuve que hacerme una operación en la boca y lamentablemente no me dio tiempo para venir a dar clase. La clase del miércoles la vamos a recuperar el lunes en la tarde. Yo tuve que elegir un día posible de recuperación, que no la voy a usar para dar nueva materia, pero sí para hacer ejemplos. Lunes a las 3:30 de la tarde, aquí mismo. Entonces, el lunes a las 3:30 de la tarde vamos a hacer una clase con resolución de problemas de estos temas que estamos viendo. Respecto de la situación de la universidad, que los tiene a ustedes, a mí también, preocupados, no tengo noticias que se haya modificado la fecha del examen, que sigue siendo el viernes próximo, ¿de acuerdo? Incluyendo la materia que voy a dar el día de hoy. Hoy voy a terminar con todo lo necesario, con toda la parte teórica necesaria para el primer parcial, ¿verdad? Y nos quedan la clase del lunes a la mañana, lunes a la tarde y miércoles de repaso, por decir así. Dada la condición particular de mi relación con la universidad en este momento, que es la de una contratación por un servicio profesional que yo le presto a la universidad, yo no puedo interrumpir las clases más de lo que lo hice una vez de manera como para demostrar qué es lo que yo pienso de lo legítimo que están pidiendo profesores y empleados acerca de los reclamos universitarios, pero yo no puedo interrumpir ya más tiempo por una relación particular de contratación que yo tengo con la universidad. Así que yo voy a seguir dando clases mientras la universidad esté disponible, abierta, pues. Muy bien. Entonces, recuerden, por cierto, yo me olvidé de pegar estos problemas en la puerta del laboratorio, lo voy a hacer hoy, disculpen. Continuamos entonces con nuestra descripción del movimiento de rotación de un rígido alrededor de un eje fijo. Entonces, nuestra introducción al problema había sido ver que la distribución de masa, según la distribución de masa, se generaba una cantidad que caracterizaba al cuerpo rígido a los efectos de las rotaciones, que era el momento de inercia, que era la suma de los productos de las masas individuales que componen el cuerpo por el cuadrado de la distancia al eje de rotación. Entonces ahora, y eso nos permitió definir la energía cinética de rotación de un cuerpo rígido como un medio del momento de inercia por el cuadrado de la velocidad angular para un cuerpo rígido. Comienza a aparecer este elemento, el momento de inercia, como indicador no solo de la masa, sino de cómo está distribuida. El momento de inercia es mayor cuanto más lejos está la masa del eje de rotación. El momento de inercia de un cilindro es un medio de la masa por el cuadrado del radio, pero si la misma masa estuviera concentrada en un anillo de radio R, ese momento de inercia sería la masa total por el cuadrado del radio, o sea que sería el doble de valor, lo cual es lógico porque la masa está más distante del eje de rotación. Entonces, momento de inercia no solo indica
no solo tiene relación con la masa total, sino con su distribución alrededor del eje con respecto al cual se mide el momento de inercia. Muy bien. Como estamos analizando el movimiento de un cuerpo rígido alrededor de un eje que por ahora es fijo, evidentemente nos interesan las rotaciones. Nos interesa ver qué es lo que pone en rotación a un cuerpo rígido. Entonces, empecemos con una observación muy simple, con un ejemplo. Supongan que lo que estoy dibujando acá es una puerta vista de arriba. Esta es la bisagra. Y estoy mirando una puerta desde arriba. Si ustedes quieren, esto sería el picaporte. La manija de la puerta. La estoy mirando de arriba. Si yo quiero que la puerta rote alrededor de la bisagra, algo tengo que hacer. Y lo puedo hacer de varias maneras. Por ejemplo, puedo aplicar una fuerza acá. Si yo aplico una fuerza F allí, logro que la puerta rote y se abra. Que rote alrededor de este punto y se abra. Pero también puedo aplicar la misma fuerza aquí. Con lo cual, seguramente voy a lograr que se abra, pero no con la misma facilidad. Si aplico esta fuerza un poco más adentro, probablemente logre que se abra, pero no con la misma facilidad. En otros términos, no voy a lograr que su posición angular cambie en el mismo tiempo lo mismo que hacía cuando la aplicaba en el extremo. Vayámonos un poco más al centro. Si aplico la fuerza aquí, puedo esperar el día de Navidad, pero no la voy a abrir. No se va a abrir. Quiere decir que el hecho que yo quiera abrir la puerta, que en última instancia quiere decir hacer girar esta distribución de masa alrededor de este eje de rotación y comunicarle una velocidad angular que sería un vector que apunta para ustedes, no solo depende de la intensidad de la fuerza, sino de dónde la aplico. Es más, no solo se trata de la distancia del punto de aplicación de la fuerza al eje de rotación. Se trata también de la dirección, porque si esa misma fuerza yo la aplico así, tampoco voy a lograr que se abra la puerta. A lo mejor si la puerta es suficientemente grande, la arranco de la bisagra, pero no la voy a abrir. Entonces, es un ejemplo obvio que muestra que la rotación de un cuerpo rígido no solo depende de la fuerza con la cual lo quiero hacer rotar, que es lo mismo que decir la fuerza con la que quiero que se acelere angularmente, sino de la dirección de la fuerza. Esta no la abre, esta sí, y del punto de aplicación. Depende de esas dos cosas, es evidente. No es solo de cuánto vale la fuerza, sino de cuál es el punto de aplicación y cuál es su dirección. Eso se resume definiendo una cantidad que se llama el torque. El torque que genera una fuerza es el producto vectorial del vector posición del punto donde está aplicada por el valor de la fuerza. Les presento el torque de una fuerza. Si yo tomo como origen el eje de rotación, cosa que con frecuencia se hace porque el vector velocidad angular es paralelo al eje de rotación, si yo tomo como origen
el eje de rotación, es evidente que esta fuerza no da torque. Claro que no, porque ¿qué es el torque? Es el producto vectorial del vector posición donde se aplica la fuerza por la dirección de la fuerza. Dicho en otros términos, ¿qué es ese producto vectorial? Ese producto vectorial es un vector, porque el producto vectorial entre vectores es un vector tal que R vector F, el torque, es un vector que tiene la dirección perpendicular al plano que determinan R y F, como todo producto vectorial. Si este es el plano XY, si esto es X y esto es Y, entonces el vector torque va a ser perpendicular al plano XY y va a estar en la dirección del eje Z. O sea, R rotando hacia F va hacia el eje Z. Y el torque va a estar en la dirección perpendicular y el torque depende del ángulo que forman R con F. Depende del seno de este ángulo φ. El módulo del torque, como es un producto vectorial, es RF por el seno de φ. Luego, para vectores paralelos que forman ángulo nulo, el torque va a ser nulo. Y el torque de una fuerza tal que es paralela al vector posición va a ser nulo. Dicho en otros términos, cualquier fuerza tal que su línea de acción pase por el origen va a dar un torque nulo. Cualquier fuerza cuya línea de acción pase por el origen va a dar que R vector F son paralelos, el ángulo φ es 0 y va a dar torque nulo. ¿Qué es lo que está pasando con esta? R vector F, vamos a llamar a esta tengo aquí un pequeño problema de notación, pero es nada más que, vamos a llamar a esta R vector F4 va a dar 0. Esta fuerza da torque nulo respecto del origen. Y esta fuerza no abre la puerta. Esta fuerza F3 no da torque nulo respecto del origen, porque R vector F3 da un torque, R, lo despego y lo pongo acá, vector F3 da un torque dirigido hacia ustedes que no es nulo. El torque T3, perdón, acá, disculpen, tengo que borrar porque hay una notación que no es correcta. Ahora les voy a explicar por qué. A esta fuerza, F4, no le puedo dar el mismo nombre que a esta, porque es distinta. Porque es como si a esta señorita yo le diera el nombre del amigo que tiene al lado. No se puede nombrar cosas distintas con el mismo nombre. Es un pecado de lógica básica, porque son diferentes. Entonces, esta fuerza no puede tener el mismo nombre que esta, porque tiene distinta dirección, aunque tenga igual módulo. Pero estas tres fuerzas sí son iguales, porque tienen igual módulo e igual dirección. Entonces, yo recién dudé un momento, pensé que hacía bien en momentáneamente darles otro nombre, pero está muy mal. No, no debo. Esta es F, esta es F y esta es F, a condición de que tengan el mismo módulo. Esta fuerza F4 da un módulo T4 que es R vector
F4, llamemos R4, el vector posición del punto donde está aplicada la fuerza 4. Eso es 0. Esta fuerza da torque 0. Sin embargo, esta F da un torque que no es 0. El torque 3 será R4 vector F, y este torque no es 0. ¿Por qué? R4, que es este vector, vector esta fuerza si quiero la puedo desplazar acá, y me da un torque en la dirección de ustedes que no es nulo. ¿Qué pasa con el torque de esta fuerza? ¿Qué diferencia tiene con el torque de esta? Con T3. Bueno, el torque de esta fuerza, que lo puedo llamar T2, es R2, el vector posición del punto donde está aplicada la fuerza, R2, que no es el mismo que R4, vector F. ¿Qué diferencia tiene T sub 2 con T sub 3? Y que este vector R es menor en módulo. Luego el torque va a tener un módulo, si es la mitad, que es la mitad de aquel, el valor del torque, pero no es nulo. ¿Por qué es nulo el torque aquí? Porque uno de los factores es 0. El vector posición del punto donde está aplicada la fuerza o su prolongación es nulo. Entonces, a los efectos de la rotación, yo voy a incorporar esta cantidad, el torque, que tiene que ver no solo con la fuerza, sino con dónde está aplicada. Ok, una vez que sé, que asimilo la definición del torque de una fuerza, vamos a ver ahora cómo actúa sobre un cuerpo rígido. Pero con algunas limitantes. Vamos a suponer que yo tengo un cuerpo rígido en rotación alrededor de un eje fijo. Cualquier cosa en rotación alrededor de un eje fijo. Esto. Este eje es fijo. Y eso es importante. Recuerden que el movimiento más general de un rígido es una rotación alrededor de un eje que rota en el espacio y la traslación del centro de masa. Estoy reduciendo ese problema general, que es muchísimo más complicado, a un problema más simple. Un cuerpo que rota alrededor de un eje fijo. Entonces, si observo un punto cualquiera P aquí, ese punto hace alrededor del eje de rotación un movimiento que es un movimiento circular. Si por aquí está el origen, el vector posición de ese punto será este. Y ahora voy a separar, me voy a imaginar que separo ese punto del cuerpo y analizo en un sistema tridimensional la rotación de ese cuerpo alrededor de un eje que lo voy a llamar Z. Y ese punto es este. Su vector posición será
este, que voy a llamar RI, porque es un punto cualquiera. Esto será ρ sub I. Ρ sub I es el radio de la circunferencia que describe este punto, que forma parte de un cuerpo y todo está rotando alrededor del eje Z. Si tienen alguna dificultad con mis dibujos, yo la tendría, yo les recomiendo que miren esto mismo en los libros donde está muy bien dibujado. Ok. Este ρ sub I es lo mismo que esta distancia punteada que estoy proyectando en el eje, en el plano XY. Muy bien, entonces vamos a suponer ahora que ahí, en RI, hay una fuerza aplicada. Hay una fuerza aplicada y que esa fuerza tiene tres componentes. Siempre puedo separar la fuerza que sea en tres direcciones. Esta y esta. No me quiero apartar de la nomenclatura, casi déjenme mirar, de la nomenclatura habitual del libro para no darles... Ok, vamos a llamarla la componente tangencial que actúa sobre la partícula I. A esta la puedo llamar la fuerza radial que actúa sobre la partícula I y a esta la puedo llamar la fuerza componente Z que actúa sobre la partícula I. Ok. Existe una fuerza F tal que la puedo descomponer en tres direcciones perpendiculares que está actuando sobre la partícula I que está ahí, rotando, como todas, con velocidad angular omega común a todo el cuerpo. Muy bien. La acción de la fuerza radial es la de modificar o el radio de rotación de la partícula I, o bien la de suministrar la centrípeta necesaria, según es positiva o negativa, la centrípeta necesaria para mantener la rotación. Esta fuerza FZI que jala hacia arriba tiende a hacer rotar al cuerpo de modo que el vector velocidad angular se desvíe de la dirección Z. Y esta fuerza tangencial es la que tiende a modificar la rotación del cuerpo alrededor del eje Z. Entonces yo me voy a concentrar en esta fuerza, que es la que va a dar lugar a que esta omega aumente o disminuya. Ahí me quiero concentrar. Esta, en última instancia, va a tender a que el eje de rotación rote. Y yo no quiero esa situación. O sea, mi eje de rotación está fijo. O sea que la acción de esta fuerza va a tener que estar equilibrada con otra. Y esta es la que participa en mantener la aceleración radial. De modo que la que va a cambiar la velocidad angular, si es que cambia, es la acción de esta fuerza. Entonces, yo lo que puedo decir es que F1T es igual, en módulo, perdón, a la masa por la aceleración tangencial de la partícula.
la masa de esa partícula por la aceleración tangencial. Pero yo sé que la aceleración tangencial es m, en realidad yo debería poner mi, porque es la partícula de masa i. Pero esta masa i, bajo la acción de esta fuerza it, va a dar una aceleración tangencial que es el radio por la aceleración angular. Y esa aceleración angular no le pongo el subíndice i, porque es la misma para todo el cuerpo. Esa es la misma para todo el cuerpo, porque todo el cuerpo rota con la misma omega. Esto es la derivada de aquella omega que pertenece a toda la distribución de masa. Muy bien, si yo ahora multiplico esta FIT por ρ sub i, me va a quedar que esto es igual a mi por ρ sub i al cuadrado por alfa. ¿Qué son los ρ sub i? Son las distancias de cada una de las partículas al eje de rotación. En última instancia, son los radios de los movimientos circulares que describe cada una de las partículas de todo este cuerpo que está en rotación. Esta es una, por acá hay otra, por aquí hay otra, más cerca del eje, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo sumo ahora sobre todas las partículas, me va a quedar que la suma de FIT por ρ sub i sobre todas las partículas del cuerpo va a ser igual a ¿qué? A esta suma de la cual alfa sale fuera, porque es la misma para todas ellas. Entonces me va a quedar alfa por la suma de las masas individuales por los cuadrados de las distancias al eje sobre todas las partículas del cuerpo. Y ahí empiezan a aparecer cosas conocidas. La primera cosa que reconozco es que esto, ¿qué es? Respecto del eje de rotación. Es la suma de los cuadrados de las distancias al eje de rotación por la masa de cada una de las partículas. Es el momento de inercia con respecto al eje de rotación. ¿Y esto qué es? F1t por ρ sub i. Esto, F1t multiplicado por ρ sub i, fíjense que es el torque que está dando esta fuerza respecto de este punto. Es más, son perpendiculares. O sea, el torque de esta fuerza respecto a este punto para este vector posición es R vector F. R vector F da en la dirección de Z, da en la dirección vertical. Aquello es, esta expresión que yo estoy poniendo es escalar. Todavía no lo he hecho bien vectorialmente. Entonces, esto es el torque de esta fuerza I aplicada sobre la partícula I. La fuerza I, la componente tangencial de la fuerza que actúa sobre la partícula I. Si sumo sobre todo el cuerpo, esto va a dar la suma de todos los torques con la componente, en su componente Z, porque el torque de esa fuerza, acabamos de ver, está en la dirección Z. Entonces me queda una ecuación que es importante, que dice que la suma de todos los torques sobre las partículas aplicadas es igual al momento de inercia respecto del eje de rotación por la aceleración angular. Me queda algo que proviene, si ustedes miran bien, de una dinámica de una partícula.
Porque esto es la ecuación de la dinámica, la ecuación de Newton, para la partícula I. La sumé para todas y me dio una ecuación compacta que relaciona la acción de las fuerzas a través de los torques